capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Pero en los versículos anteriores, en el versículo 36 del libro de Hebreo, la Biblia dice esa palabra: porque os es necesaria la paciencia. Escuchen, hermanos, la paciencia es necesaria. Y recuerden que la paciencia solo se desarrolla a través de las pruebas. Y el pueblo de Hebreo estaba pasando por pruebas difíciles a tal punto que querían renunciar a la fe en Jesús para salvar sus propias vidas, porque estaban esperando a Jesús y Jesús no venía. Pero el imperio romano los estaba persiguiendo y los estaba tratando de matar. Y dice: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y la promesa del Señor es que Él vuelve. Dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Algunos dicen: sí, un poquito, ya han pasado 2000 años. Pero delante de Dios realmente 2000 años son un poquito. Bíblicamente no ha pasado un día delante de Dios, porque Dios no tiene tiempo. Y si lo comparamos, delante de Dios no ha pasado un minuto. En el tiempo de Dios no ha pasado nada. Pero el texto dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Porque la fe te ayuda a esperar, y lo que espera la fe es que Cristo venga. ¿Sabe, hermano, que lo único que va a cambiar este mundo y el único que va a cambiar su vida al 100% es Cristo Jesús? Y de hecho la segunda venida de Él. Por eso el versículo dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Y de una vez dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que esperamos? A Cristo. A Cristo. La convicción de lo que no se ve. 2000 años y no se ha visto, pero viene. Y la fe no desmaya, la fe no retrocede, la fe se mantiene firme esperando un solo evento: que Cristo aparezca en las nubes. Por eso, hermano, este evento, la segunda venida de Cristo, es uno de los eventos más grandes realmente de la profecía. Encierra muchos de los acontecimientos básicamente, y es la más grande esperanza y motivación para la vida del creyente. Cristo viene. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. De hecho, el libro de Apocalipsis, vamos allí un momentico. En el Antiguo Testamento cierra con una maldición en cierta manera. Pero el libro de Apocalipsis, la Biblia, cierra con la segunda venida de Cristo. El versículo 20 del capítulo 22 de Apocalipsis dice: el que da testimonio de estas cosas dice. ¿Quién está dando testimonio? Cristo. Ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Responde Juan. Sí. Ven, Señor Jesús. Hermanos, y en el versículo 12 del mismo capítulo dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, el alma del creyente espera una sola cosa: la segunda venida de Cristo. No sé si la vez pasada les compartía, pero una verdadera conversión tiene tres cosas esenciales. Y vamos a mirarla. Una verdadera conversión tiene tres cosas esenciales. En la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 1, vamos allí. En la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, muestra tres elementos esenciales de una verdadera conversión. En el versículo 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, la primera, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Ese es el primer elemento de una verdadera conversión. Es dejar de adorar ídolos para adorar a Dios vivo y verdadero. Recuerda que los ídolos es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, todo ello.
Segundo elemento de una verdadera conversión, el mismo versículo 9, servir al Dios vivo y verdadero. Una verdadera conversión hace que la persona deje de servirse a sí mismo, al mundo, a sus deseos, a Satanás, para empezar a servirle al Dios vivo y verdadero. Y el tercero, versículo 10, y esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y es interesante este principio, hermanos. Es interesante este principio, hermanos, que este es uno de los principios, el tercer principio de una verdadera conversión. Primero, adoración a Dios, no a los ídolos. 2, servicio a Dios y a nadie más. Y 3, esperar la segunda venida de Cristo. Esperar la segunda venida de Cristo. Cuando una mujer se enamora de un hombre, solo espera una cosita, que le diga cuando nos casamos. ¿No es así? La iglesia espera el momento de la venida de Cristo, porque será el momento en que pueda ver al esposo para estar con él por los siglos de los siglos. Soberano Dios y Padre eterno, en esta noche queremos darte gracias por regalarnos la vida, y en especial por darnos la vida tuya, Señor. La vida que nos diste por medio de la fe en Cristo Jesús. Nos alegramos de todo corazón que nos hayas traído a este mundo, pero más nos alegramos de que tú hayas trasladado, Dios, nuestra vida al reino de los cielos. Y gracias porque hoy estamos en Cristo, sentados a la diestra tuya, pero muy pronto estaremos al lado de Jesús. Lo veremos tal como Él es, seremos como Él es y estaremos con Él por los siglos de los siglos. Ruego tu bendición para estudiar y disfrutar el privilegio de Dios de mirar las Escrituras. La gracia tuya sea para con todos nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, vamos a mirar entonces. Como corrido todo. El tiempo de la segunda venida de Cristo. Vamos a las Escrituras y vamos al libro de Apocalipsis capítulo 19. Me gustaría, hermanos, que ustedes en casa lean capítulo 19, 20 y 21 del libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis muestra de manera histórica tres eventos secuenciales. Uno es básicamente el tiempo en que la iglesia será vestida como esposa, ¿cierto? Porque en el cielo hay una alabanza, vamos allí al versículo 7, donde hay una alabanza en el cielo, un estruendo como de muchas aguas y la voz como de grandes truenos que decían, aleluya, dice la parte final del versículo 6, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, el reinado del Señor ha llegado. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El primer evento que se muestra aquí es que las bodas del Cordero han llegado y la iglesia ya está lista para las bodas. Y dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pero en el versículo 11 en adelante vemos otro evento, y es cuando el Señor viene por segunda vez, visiblemente a la tierra, porque dice la Biblia que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Entonces el versículo 11 dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba ¿quién? Fiel y verdadero. Recuerda que estos dos atributos solamente le corresponden a Cristo como atributos de Dios. Y con justicia juzga y pelea, porque viene ya no como Cordero ni como Salvador, sino como juez. Viene como juez. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es
el verbo de Dios, Cristo Jesús. San Juan capítulo 1. Y aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, hablando de la primera venida. Y los ejércitos celestiales, ¿cómo estaban vestidos? De lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Si ustedes miran esta referencia y van al capítulo 19, ¿quiénes son ellos? La iglesia. La iglesia. Una de las cosas maravillosas al mirar Mateo es que cuando Cristo venga a reinar, cuando Cristo venga en su segunda venida, vendrá con su esposa. Por eso dice, cuando el Hijo del Hombre venga de unas bodas, estén alerta para que no se queden por fuera. Porque vamos a Mateo capítulo 24 antes de seguir acá. Porque quiero mirar el tiempo de la segunda venida de Cristo. Vamos al libro de Mateo. En el libro de Mateo, cuando habla de la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a Mateo, por favor. Mateo 25, perdón. Porque Mateo 24 y 25 son dos capítulos escatológicos completamente, que el Señor le habló al pueblo de Israel. En el capítulo 24, versículo 29, le dice, e inmediatamente después de la tribulación, escuchen. 25. Voy a leer 25, pero voy a empezar en el 24, 29. Porque quiero leer algunas cosas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Escuchen. ¿Cuándo vendrá Cristo? Después de la tribulación. Después de la tribulación vendrá Cristo. Estoy en el 24, 29. Y dice, entonces aparecerá ¿qué? La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Por eso, lo primero que vemos aquí es que el tiempo de la segunda venida de Cristo será después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación. Pero en el capítulo 25, versículo 1, cuando habla de la virgen, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo, ¿cierto? Y ustedes ven ahí todo ese proceso. Y dice el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar vino, ¿vino quién? El esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Es interesante. Israel va a esperar, porque ese es un texto netamente para Israel. Israel va a esperar a Cristo cuando venga de unas bodas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Por qué? Porque el capítulo 19 de Apocalipsis nos muestra que la iglesia va a estar arriba cuando empiecen las bodas. La iglesia va a estar arriba cuando empiecen las bodas. Porque Cristo va a venir, y voy a mostrarles aquí estas dos partes. Voy a tomar estos dos toques. En el capítulo 19, porque el capítulo 20 ya empieza a hablar del milenio. Cristo vendrá, según el capítulo 19, versículo 11, 16, vendrá, y después que venga, empezará su reino milenial. Vamos a mirar el texto aquí, vamos a mirarlo detenidamente. En el versículo 11, voy en el versículo 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, les seguían en caballos blancos. Si el versículo 14 lo podemos comparar con el capítulo 19, versículo 7 y 8, donde realmente está hablando de la iglesia. Porque es interesante este principio. He estado preguntándome estos días en esa parte y es sobre quién va a reinar Cristo. Si Cristo viene a reinar, ¿sobre quién va a reinar?
La pregunta que yo me hago es, ¿el varón reina sobre su esposa? Reina. ¿Un varón reina sobre su esposa? Ni idea. Bíblicamente no. Porque la esposa es una con él. Por eso la Biblia dice que nosotros reinaremos con él. Nosotros reinaremos con él. Y el capítulo 19 de Apocalipsis es maravilloso porque el versículo 15 dice: de su boca sale una espada aguda. ¿Para qué? Para herir con ella a las naciones. Porque él tendrá que venir a esta tierra a herir a las naciones, y lo hará después de la gran tribulación. O sea, aparte del gran juicio que hubo en la gran tribulación, él vendrá para destruir a todos los que queden en la gran tribulación, que no hayan conocido a Cristo. Miren, sigamos leyendo. Y él la regirá. ¿Cómo? Con vara de hierro. La pregunta es, ¿por qué el Señor va a venir a regir naciones con vara de hierro? ¿Por qué? Y es interesante ese principio. Y él la regirá con vara de hierro, y él va a pisar el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a una gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, carnes de jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Porque en otro capítulo, en otro texto que vamos a ver después, vemos que cuando Cristo venga va a ser una matanza terrible. Porque dice la Biblia que los 200 millones de soldados que tiene Rusia estarán rodeando Jerusalén. Y cuando Cristo venga los matará a todos. Esos 200 millones de soldados, sus caballos, sus capitanes. Y Dios invitará a todas las aves del cielo para comer carne y limpiar la carroña que quede en ese entonces. Porque Él vendrá a hacer juicio. Y es interesante en este principio donde dice el versículo 19: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra. Recuerden que la bestia es el anticristo, y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, que en este caso es la iglesia. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos. Escuchen, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¿Dónde ocurre eso? En la tierra, ¿cierto? En la tierra. Y en esta tierra, porque solo en esta tierra hay muerte, en la próxima no habrá. Por eso, después le digo, por eso dice que antes del milenio, porque el versículo 20 dice: vi un ángel que descendía del cielo. Recuerden que la bestia ha sido apresada, el falso profeta ha sido apresada y echados al lago de fuego, literalmente es el infierno. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años. Es interesante, el anticristo y el falso profeta son echados al infierno literalmente vivos, pero Satanás no. Satanás es apresado y amarrado por 1000 años, porque realmente el contexto de este texto habla del reinado milenial de Cristo sobre Israel y sobre todas las naciones, que las va a regir con vara de hierro. Pero la iglesia no, porque la iglesia estará con Él reinando, porque llegaremos a ser uno solo con Cristo. Así como el hombre y la mujer al casarse son uno, ya no dos. Yo no puedo reinar sobre mi esposa. Mi autoridad, la autoridad que Dios me ha dado sobre mi esposa es para cuidarla, protegerla, amarla, porque somos una sola carne. Y la Biblia dice que si yo me amo a mí mismo, la amo a ella, la protejo a ella, la cuido a ella, porque los dos somos uno. Yo no puedo reinar sobre mi esposa y yo reinamos sobre nuestros hijos. Ellos sí están bajo nuestra autoridad y son nuestros súbditos humanamente hablando, pero mi esposa no. Cristo reinará con la iglesia
en la segunda venida de Cristo, y Cristo vendrá para reinar. Por eso los discípulos le preguntaron, vamos al libro de Hechos, por favor, capítulo 1. En Hechos capítulo 1, los discípulos le preguntaron si Él iba a reinar pronto. Y Él les dice, no les toca a ustedes saber eso. Hechos capítulo 1, versículo 6. Porque en este texto muestra básicamente que la segunda venida de Cristo será visible. Pero la pregunta que le hacen en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Porque la segunda venida de Cristo y el reinado de Cristo y la restauración de Israel, nadie conoce el día ni la hora, solo Dios. Solo Dios. El Señor les dice, a ustedes no les toca saber eso, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, empezando con los judíos. Empezando con los judíos. Pero es maravilloso ver que Dios tiene un día estipulado para la restauración de Israel. Vamos al libro de Romanos un momentico. El libro de Romanos, porque la gran tribulación será el final del gobierno de los gentiles. Y una vez termine el gobierno de los gentiles, vendrá la restauración de Israel. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. ¿Están allí, hermanos? Voy a leer desde el versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si alguna manera puedo provocar a celos, ¿a quiénes? A los de mi sangre, o sea, a los judíos, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión, recuerden, Israel fue excluido temporalmente, no destituido para siempre. Escuche, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, escuche, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Porque un día Dios va a volver a admitir al pueblo de Israel en sus planes. Por ahora están quietos ahí. Y sigue diciendo el texto. Si las primicias, recuerde que las primicias son Israel. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado. Recuerde que no todos los judíos fueron desgajados, porque en este momento hay salvación aún para los judíos. Todo judío que crea es salvo. Por eso el texto dice, pues si alguna rama, no todas, y recuerde que Dios nos compara a nosotros como ramas y Él como la gran vid. Pues si algunas ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, fueron desgajadas por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que creyeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren, escuchen, aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, ¿qué dice? Serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dios ha planeado restaurar un día nuevamente a Israel, porque aún no ha terminado las promesas con Él. No las ha terminado, pero las va a terminar. En este momento estamos bajo los tiempos de los gentiles, y los tiempos de los gentiles van a tener que terminar para que vuelva a empezar el tiempo con Israel y cumplir las promesas que desde el principio Dios Padre le dio
a los padres de Israel. Escuchen, pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán en tiempo futuro injertados en su propio olivo? Otra vez en Cristo. Y es maravilloso que ustedes puedan seguir mirando todo este texto y el versículo 25 y 26, voy a leerlo hasta el 27 y paro ahí. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, no en absoluto. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de ¿qué? De los gentiles. Cuando hayan entrado la plenitud de los gentiles, y luego dice, todo Israel será ¿qué? Salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob, que apartará de Jacob ¿qué? La impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aún no ha sucedido este privilegio de que Israel será salvo completamente como nación. Por eso Cristo, la segunda venida de Cristo será antes del reinado de Cristo, porque Cristo le prometió, Dios le prometió a Israel un rey en esta tierra que lo gobernara y le diera paz, y hasta el día de hoy no ha sucedido. No ha sucedido. Y el reinado será un reinado eterno. Por eso la venida del Señor, el tiempo es inminente. Vamos a Mateo capítulo 13, un momentico. O sea, es seguro. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El reino de Dios se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo, pero va a llegar hasta su final. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: abriré parábolas mi boca. Perdón, hermano, Mateo 13, sí. Abriré parábolas mi boca, declaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces despedía a la gente, entró Jesús a la casa acercando a sus discípulos y le dijeron, no estoy leyendo el texto que es, hermano, este texto está equivocado. Perdónenme, pero no es el texto. Leamos Lucas 12. Leamos Lucas 12 mejor, hermano. Algo cometí un error ahí al pasar. Leamos Lucas. Sí. Lucas 12, porque tengo otros textos aquí para leer. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 35 al 46. ¿Están allí? Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Recuerden que esto es un prototipo también de la parábola de las 10 vírgenes. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan, escuchen, que aguardan ¿qué? A su Señor, cuando ven a su Señor que regrese, ¿de dónde? De las bodas. Cuando Cristo venga a la tierra, ya vendrá casado. Ya vendrá casado. Por eso dice, vendrá de las bodas. No dice vendrá a una boda, sino vendrá de las bodas. Para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Este es un texto para los judíos. Para los judíos. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga de las bodas, les halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá ¿a qué? A servir. Cuando veamos esta parte, es interesante ver que la iglesia es la esposa del Cordero. Los judíos son los amigos del esposo que lo acompañan en la mesa en sus bodas, y las demás naciones serán los pueblos sobre el cual Él reine en su tiempo. Y aunque venga a la segunda vigilia, o sea, de 9 a 12, o que venga a la tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana, si los hallan así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto,
que si supiese el padre de familia a qué horas el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría mirar su casa. Vosotros pues también estad que preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre. La segunda venida de Cristo tiene dos fases. Una cuando viene por la iglesia y otra cuando viene con la iglesia. Una viene por la iglesia porque viene para prepararla para su matrimonio, porque viene como rey casado, no como rey soltero. Viene como rey casado, no como rey soltero. Vamos a mirar este texto de Tesalonicenses. Este texto que ustedes conocen muy bien. Tesalonicenses es un texto maravilloso que habla sobre la segunda venida de Cristo por la iglesia. Estos días estaba pensando en este principio, porque muchos aseguran que la iglesia va a estar en la gran tribulación. Pero Tesalonicenses habla de que Dios va a guardar la iglesia de la ira de él. La pregunta que yo me hacía estos días era esto: si un rey va a atacar una nación, va a castigar a una nación, va a hacer sufrir una nación, va a matar a una nación, pero su esposa está en esa nación, pregunta, ¿la atacará? ¿O primero sacará a la esposa antes de atacarla? Primero sacará a la esposa antes de atacar. Porque como vimos la vez pasada, en la gran tribulación será el tiempo de la ira de Dios, el tiempo de la aflicción, tiempo terribles. Y si es el tiempo de la ira de Dios, recuerden que la ira de Dios sobre nosotros ya cayó sobre Cristo. Y hay un principio básicamente legal. No se puede castigar, no se puede condenar a una persona dos veces por el mismo delito. Por lo tanto, la ira de Dios no vendrá sobre la iglesia porque ya cayó sobre Cristo Jesús. Y la ira de Dios para la gran tribulación es solo sobre el mundo, sobre todo el mundo, no sobre la iglesia. Y este texto de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, quiero leerlo antes de ir a ese texto. Dice el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, hay una promesa para la iglesia y es esta, que la leímos la vez pasada, ¿cierto? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Recuerde que los únicos que pueden guardar la palabra y la paciencia de Dios son los creyentes. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar ¿a quién? A los que moran sobre la tierra. Entonces, Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17 nos hablan básicamente de que la venida de Cristo tiene dos fases. Una cuando viene por la iglesia y ningún ojo le verá, y la otra cuando viene con la iglesia y todo ojo le verá. Tesalonicenses, vamos a leer Tesalonicenses primero. Dice en el versículo 15, voy a leer 15 en adelante. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados, ¿cierto? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cristo, ese es el prototipo de las bodas de Israel. Recuerden que lo comenté alguna vez para atrás. En la boda de Israel, el muchacho salía con los amigos para la casa de la muchacha, y la muchacha salía con sus amigos para la casa del muchacho, y se encontraban en la mitad del camino. El novio tomaba a la novia juntamente con los amigos de la novia y los amigos de él, y seguían a la casa del papá donde se celebraban las bodas. Después de que se celebraban las bodas, entonces se venían la novia y el novio ya como esposos a la casa de la novia,
donde la mamá de la novia tenía preparada la cama nupcial para la noche de bodas. El mismo prototipo está descrito en la Biblia para la segunda venida de Cristo, cuando Cristo viene por su amada esposa, que en este momento somos la novia comprometida, y muy pronto será la esposa, porque él en este momento es el novio y muy pronto será el esposo. Pero la iglesia tiene que ser llevada. Por eso cuando Cristo venga por la iglesia, seremos quitados de la tierra en un abrir y cerrar de ojos, donde dice 1 Corintios, vamos allá un momentico, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos vamos a dormir. Qué bendición, ¿cierto? Que el Señor venga pronto y no durmamos todos, no muramos todos. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Recuerde que está mencionando Tesalonicenses. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pero Tesalonicenses dice que serán resucitados en el momento los que hayan muerto en Cristo. Los que hayan muerto en Cristo. Porque el Señor descenderá y los muertos en Cristo, solo los salvos resucitarán para ahí. Por eso dice, los muertos en Cristo serán resucitados primero. Por eso Tesalonicenses, me encanta Tesalonicenses compararlo con el capítulo 15, porque el capítulo 15 de Corintios habla del orden de las resurrecciones, y en el versículo 23 de Corintios 15 dice estas palabras. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las resurrecciones. Pero dice, porque, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los seres humanos van a ser levantados, todos. Y estaba pensando en estos días de lo que estábamos hablando la vez pasada. Todos seremos vivificados. Unos serán vivificados para ir a condenación eterna y otros serán vivificados para vivir con Cristo por los siglos de los siglos, pero en un orden. Miren lo que dice el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Primero, ¿quién? Versículo 23. Primero Cristo, que es las primicias. Luego, ¿quiénes? Los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida. Y el versículo 24. Luego el fin, ¿cierto? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Y es maravilloso mirar este proceso. Por eso es maravilloso mirar la fase de la segunda venida. Cristo viene con la iglesia y después viene con su iglesia. Y vamos a mirar algunos versículos aquí. Cuando Cristo viene con su iglesia, vamos a leer 2 Tesalonicenses 2, 1 al 8, pero vamos a mirar otros versículos que quiero que me ayuden a leer. 2 Tesalonicenses 2, 1 al 8. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque está cerca su venida, pero nadie sabe cuál es el día. Nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Es interesante esto. Si Cristo no va a venir antes de que se manifieste, o sea que el anticristo viene antes de su segunda venida en gloria. Pero la iglesia no va a ver al anticristo, porque Cristo va a quitar la iglesia antes de la gran tribulación, que será donde se manifieste el anticristo. Por eso dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y está hablando de la segunda faceta de su venida. Viene por la iglesia y después viene con la iglesia. Es interesante las tres partes de la venida de Cristo, porque son tres partes. Cuando viene a comprar su iglesia, cuando viene a recoger su iglesia y cuando viene con la iglesia. Es el mismo principio del matrimonio judío. Venía el papá con el hijo a comprar la novia, porque básicamente la compraba, daba una
dote y pagaba por ella y hacía un compromiso de matrimonio y se esperaba más o menos un año para preparar la boda. Después venía con sus amigos a recoger la novia y llevársela a la casa del papá para la boda del cordero, y después se venía con la novia para la casa de la novia para empezar su luna de miel. Solo que la luna de miel a la iglesia en Israel, especialmente para los de la guerra, duraba un año. La luna de miel. Solo que la luna de miel con la iglesia en la tierra, Cristo va a durar 1000 años. Disfrutando de la luna de miel donde todas las naciones van a conocer a Cristo reinando con la esposa. Sobre todas las naciones, con vara de hierro, no sobre su iglesia. Y es maravilloso este texto. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciendo pasar por Dios. Este es uno de los textos que realmente muestra que el templo tendrá que ser reconstruido para que suceda esto, para que el anticristo se siente en el templo de Dios, en el trono de Dios ahí, del cual se opone a todo lo que se levanta y se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Recuerde que el anticristo viene haciéndose pasar por Cristo y no es Cristo. Y la Biblia muestra que cuando el anticristo venga, él va a hacerse pasar por Cristo y va a engañar a Israel. Pero a los 3 años y medio mostrará con un sacrificio en el templo que no es el Cristo. Israel huirá al desierto. Dice: no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad está en acción, pero aún no ha venido el anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene, esto es el Espíritu Santo, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso es bueno entender eso. Quiero que ustedes lo estudien, hermano, mirando los textos bíblicos, mirando lo que la Escritura dice y disfrutando ese placer de ver las cosas como Dios lo manda. Vamos a Lucas 21. Yo quiero que me ayude. ¿Quién busca Lucas 21? Hacen la mano uno. Ninguno. ¿Quién quiere buscar? La hermana Kenny busca Lucas 21, 27. Hermana, busque Apocalipsis 1, 7. Sí. Mateo 24, 37, 39. Hermana. Y vamos a leer esos textos y ya les voy a dar otros. ¿Qué dice Lucas 21, 27? Porque están hablando de la segunda venida de esta parte, la manifestación corporal a la tierra ya. Cuando Cristo se manifieste ya. Lucas 21, 27. A ver, ¿qué dice? Entonces verán al Hijo del Hombre y vendrá en una nube con poder y gran gloria. Es interesante. Cristo fue arrebatado en una nube. Vendrá hasta las nubes a recoger a la iglesia, pero ningún ojo le verá. Pero después vendrá en una nube y todo ojo le verá. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Los que le traspasaron, básicamente, ¿cuál fue el pueblo que le traspasó? El pueblo judío. Y los gentiles también. ¿Y qué dice Mateo 24, 37, 39? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será, cuando menos lo piensan. Vamos a mirar otro versículo, Mateo 24, 30. ¿Quién lo lee?
A ver, ¿quién dice yo? Listo. Bueno, aquí, léalo, hermana, ya que está ahí. Usted, hermano, espera, hermana, yo ya le doy el versículo, espérate. Marcos 13, 26, hermano. Marcos 13, 26. Zacarías, vamos a mirar Zacarías 12, 10. ¿Quién lo lee? Hermano José Pablo, por favor, Zacarías 12, 10. Juan 19, 34. ¿Quién lo lee? Por favor, hermano Diego. San Juan 19, 37. ¿Quién lo lee? Hermano Edgar. Y vamos a leer, no sé, Daniel 7, 13. Listo, perfecto. Entonces empecemos con Mateo 24, 30. ¿Qué dice? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y la gloria. Este mismo casi texto de Lucas 21, 27, ¿cierto? ¿Qué dice, hermano? ¿Qué texto es? Marcos 13, 26. Marcos 13, 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrán las nubes con gran poder y gloria. Solo son referencias en todos los evangelios de este momento que todo ojo lee, verá, y se lamentarán las naciones, especialmente Israel. Porque dice la Biblia que él, aún los huecos de la mano y los pies no han sido sanados. Dios no ha querido que sean sanados en Cristo, para que todo ojo le vean y le reconozca el pueblo que le crucificó, porque hasta el día de hoy no ha querido reconocer lo que él era, es y seguirá siendo el Mesías de ellos. ¿Qué dice Zacarías 12:10? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Miren la promesa que hay para Israel. Aunque Israel fue rebelde y rechazó a Cristo, Cristo tiene una esperanza para ellos, una promesa de salvación, y se va a manifestar ya no como el Cordero de Dios, sino como aquel que ellos mismos traspasaron. Lean otra vez el texto, hermano, por favor. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Recuerden que hubo un evento en el libro de Hechos capítulo 2 cuando Pedro predicó, pero ellos no vieron las señales de las manos ni nada, y ellos se confundieron de corazón, ese pueblo de Israel. ¿Qué haremos? ¿Creer en Jesús? Pero eso fue sobre un pueblo reducido de 3,000 personas, 5,000 o 8,000 con los niños, no sé. Pero este será sobre toda la nación de Israel, sobre Jerusalén completa. ¿Qué dice Juan 19:34? Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Recuerden que ese costado, por eso dice que los que le traspasaron. Recuerden que cuando Cristo venga, el imperio que va a estar gobernando es Roma, los mismos que lo traspasaron. Porque el imperio romano cayó, pero sigue de alguna manera gobernando a través de la religión. Pero será restaurado al final de los tiempos. Será restaurado. ¿Y qué dice el 37? Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Escuche, ¿cierto? No solamente ellos, sino en el futuro. No solo allí el pueblo que lo traspasó, literalmente, sino en el futuro. ¿Y qué dice Zacarías 12:14? ¿No le diga ninguno? No. ¿Qué le diga a usted? Daniel 7:13. Lea Daniel 7:13, por favor. Mirando en la visión de la noche y así con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta la zona de Elías y le hicieron acercarse delante de él. Este está hablando de Cristo Jesús, ¿cierto? Está hablando de Cristo cuando realmente las profecías será el único que realmente que pueda realmente acabar o terminar esos gobiernos terribles que se están viendo en estas profecías. Y el versículo 14, Zacarías, ¿qué no tiene? ¿Alguien le buscó? No? Zacarías 12:14. Dice, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. No.
Espérame un segundo. Leímos el del 10, ¿cierto? Zacarías 12:10. Leas el 11 y 12, hermana, por favor. 11:12. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adalimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. El hecho es que va a haber lamentación todo el tiempo cuando vean a Cristo, porque realmente se darán cuenta que sus antepasados fueron los que se levantaron y ellos juntamente con ellos se levantaron contra el Mesías. Será un lamento como el de Daniel o el de Nehemías cuando oraron, reconociendo el pecado de sus antepasados. Y es maravilloso, hermano, entender estos principios y realmente entender que Cristo viene pronto, y Él va a restaurar, Él va a reconciliar la tierra, porque hay una promesa también para que la tierra sea restaurada y hasta el día de hoy no ha sido restaurada. La tierra lamentablemente duró muy poquito tiempo en paz, pero hay una promesa de Dios que aún la tierra va a gozar de la obra de Cristo, porque va a tener paz esta tierra y regocijo por un tiempo, antes de que venga el fin. Israel tendrá paz, las naciones tendrán paz en Cristo Jesús. Por eso Él dice, yo mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Él la va a dar de manera correcta. Bueno, lamentablemente no pude terminar. Se fue el tiempo ya. Casi que me paso. Vamos a darle gracias a Dios por la esperanza que tenemos. No solo nosotros, sino el mundo entero. Gracias a la venida de Cristo. Soberano Dios, gracias porque nuestra esperanza es estar con Jesús por los siglos de los siglos. Tú lo has prometido, tú lo cumplirás, porque tú eres fiel y tú no te negarás a ti mismo. Lo que tú le prometiste a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, tú lo vas a cumplir. Y lo que nos prometiste a nosotros como iglesia, también lo estás cumpliendo y lo vas a cumplir. Gracias por la esperanza bienaventurada y gracias por darnos fe para esperar. Tu iglesia ha venido esperando desde el principio y algunos han dormido y siguen esperando. Nosotros estamos aquí y seguimos esperando, Dios, y si dormimos esperaremos la resurrección, la transformación de los vivos, para subir juntos, encontrarte a ti en las nubes y estar contigo para siempre, tal y como tu palabra dice. Doy gracias por Israel, Dios, y porque aún tú mantienes este pueblo, aunque lo regaste por todas las naciones, lo estás volviendo a recoger, porque le vas a cumplir la promesa que le hiciste. La restauración futura de Israel está pronta. Y gracias, Dios, porque tú, Señor, vas a cumplir todo lo que dejaste escrito. Tu palabra es verdad y tu palabra dice que es más fácil que el cielo y la tierra dejen de pasar, que pase el cielo y la tierra, que tu palabra deje de cumplirse. Que ni una jota, ni una tilde va a dejar de cumplirse. Y gracias porque tú cumplirás todo lo que está escrito en este libro. Tú eres fiel para hacerlo. Y gracias por esa esperanza bienaventurada que nos has dado, Dios, de ser parte de Cristo, de reinar con Él por los siglos de los siglos, de ser la esposa amada de Él y la esposa que reine con Él sobre todas las naciones. Padre, oro para que tú seas quien afirme nuestro corazón en Cristo y nos dé la gracia de esperarlo a Él, de amarlo a Él y de servirle a Él todos los días de nuestra vida, y que todos los días lo esperemos como una novia espera el día de su boda. La bendición tuya sea para todos, en el nombre de Jesús. Amén.